Hola, espero que se encuentren muy bien. Les voy a explicar paso a paso cómo debe de hacerse el llenado del formato de proyectos para poder presentarlo en las escuelas preescolares, en el entendido de que en este semestre estamos haciendo alguna adecuación en el contenido del proyecto, ya que no tendrá un alcance comunitario, como es el propósito de la nueva escuela mexicana. Sin embargo, ya saben que en el plan 18, en quinto semestre, es innovación y ya en el sexto semestre será el proyecto comunitario. Lo que tiene que ver con el encuadre ya saben que son los datos de la escuela, los datos de ustedes, del preescolar, y la parte que dice fase siempre es 2 porque estamos hablando de educación preescolar. Es muy importante anotar el grado, porque de eso dependerán los contenidos y procesos de aprendizaje. Diseñen un nombre corto y atractivo para el proyecto, algo que llame la atención y que suene divertido. Aquí dejo un ejemplo como artistas fantásticos. Elige uno o más campos formativos de acuerdo a la interdisciplinariedad que quieran ustedes aplicar en el proyecto. Van a copiar los contenidos correspondientes a esos campos formativos que ustedes determinen que son los que más se acercan al propósito del proyecto, tal como vienen en el programa sintético. Por favor, asegúrense de que todos corresponden al grado que han seleccionado para trabajar. Anoten textualmente las progresiones o procesos de aprendizaje conocidos como PDA, tal como lo estipula también el programa sintético, y hay que verificar muy bien, no excedernos, checar que en realidad aquellos PDAs que hayamos elegido sean los que verdaderamente contribuyen al propósito del proyecto. Deben de analizar y determinar cuáles son los ejes articuladores con los que se vincula la propuesta y hay que señalarlos, ya sea con una X, sombrearlos, etc. Ahora bien, el propósito sí va a ser redactado por cada uno de ustedes. Debe de expresar la mejor forma en que vamos a obtener un producto final a partir de ciertas actividades o estrategias. Así que aquí dejo yo un ejemplo. Fortalecer el autoconcepto en el alumno preescolar, además del trabajo colaborativo a través del montaje grupal de una galería de arte. El producto puede ser una infografía, una presentación, un mural, una exposición, una mini olimpiada, un museo, una biblioteca escolar, un video, una canción. Eso ya dependerá del tema, de la naturaleza del proyecto y de las estrategias que se piensen implementar. El proyecto consta de 3 fases y cada una de esas fases tiene diferentes etapas. En la fase 1 tenemos la primera etapa, que es la identificación. Ahí tenemos que situar la problemática, hablar de lo que se ha observado en las jornadas de práctica. A veces no es una problemática real como tal en este instante, pero pudiera ser potencial si no se trabaja. Por ejemplo, lo del autoconcepto. El niño está en una etapa en la que está construyendo su autoconcepto, por lo tanto en este momento no se puede considerar una problemática, pero sí sería deseable fortalecer ese proceso. Así que se debe de explicar dónde y a partir de qué se observó que el niño aún no tiene esa parte desarrollada o que ni siquiera está en proceso de construcción. Ahí lo vamos a vincular con el anteproyecto que se está elaborando para plantear las preguntas que van a guiar el proyecto. En la misma fase 1 tenemos la etapa 2, que es recuperación. En esta etapa vamos a vincular la temática del proyecto con los conocimientos previos de los alumnos y es donde se puede aplicar las actividades diagnósticas. Se explicará ahí. Serán aplicadas
las actividades diagnósticas que consisten en esto y esto con el propósito de tal cosa. Eso nos permitirá recuperar el momento en el que estamos partiendo para la realización del proyecto, los conocimientos, habilidades, destrezas de los niños. Etapa 3, planeación. Aquí sí se explica muy a detalle todo lo que se pretende obtener como producto final. Se dice que a partir de ciertas estrategias que se mencionan a continuación, se desarrollará un producto final. Se señala la metodología. Es importante aquí que las estrategias no nos las saquemos de la manga, como se dice coloquialmente. Tenemos que apoyarnos en uno o más autores. Aquí, regresando al ejemplo del autoconcepto, pues hay autores como Epstein, Bandura, Hazel, Eculier, Daniels, Damon, Herter, que van a brindar aportaciones sobre la construcción de ese autoconcepto en los primeros años de vida. Y entonces sí se enlistan las 3 estrategias o las 3 actividades o los 3 métodos que se van a emplear ahí mismo en la etapa de planeación. La etapa 4 ya corresponde a la fase 2 y es la de acercamiento. Vamos a explorar un poco el problema. Por eso vamos a ir gradualmente incrementando el nivel de complejidad de nuestras actividades. Aquí por eso recomiendo aplicar la primera estrategia para ver el impacto que va teniendo. Descríbanla a detalle en este apartado. Por ejemplo, actividad 1, me dibujo. Se solicitará a los niños una fotografía de ellos mismos y se les proporcionarán hojas y colores para que se dibujen. Después compartirán al grupo cuáles son sus rasgos personales a partir de lo que dibujaron. Hay que ir guardando todas las evidencias. Acuérdense que tenemos que tener un propósito final. La fase 2 continúa con la etapa 5, comprensión y producción. En esta etapa se experimenta y se revisan avances. Así que podemos aplicar aquí la segunda estrategia, explíquenla a detalle. Por ejemplo, lo que me gusta y lo que no me gusta. Se le mostrarán imágenes a los niños sobre colores, sobre objetos, platillos, animales, etc., para que ellos vayan eligiendo lo que les gusta y lo que no les gusta. Van a elegir una cosa que les guste y otra que no, y se les proporcionará el objeto dibujado en un cartoncillo al que darán color con la técnica de acuarela. Se les explicará cuidadosamente la técnica de acuarela y se les repartirán los materiales. O sea, ya se extenderán ahí tanto como ustedes gusten. Seguimos en fase 2, etapa 6, reconocimiento. En esta etapa debemos identificar avances y dificultades de nuestro proyecto. Podemos aplicar la estrategia más compleja. Aquí se explica al detalle lo que se va a hacer. Por ejemplo, actividad mi familia y yo. Se canta una canción alusiva al tema de la familia y se solicita al alumno que identifique a los miembros de su familia. Se le proporciona masa para modelar y también se le proporciona una base de cartón para que ahí construya una escultura de su familia. Socializa su producción. Entonces ya tenemos la tercera evidencia. Con el dibujo coloreado a lo mejor con crayolas o con lápices de madera, más el de las acuarelas, más este que ya es escultura, ya tienen el material suficiente para ir concretando. Por eso pasamos de aquí a la etapa 7, concreción. En esta etapa se va a hacer la primera versión del producto, que es la galería. Se explica en dónde ustedes piensan pegar los dibujos de acuarelas, si van a comprar lienzos de papel, si se van a pegar a lo largo del salón, si se solicitó un aula especial de usos múltiples para ir montando la exposición, cuándo y dónde se colocarán estas esculturas, cómo se llamará la galería. Tal vez le puedes poner a la galería, el mismo nombre del proyecto, y qué recursos necesitas para el montaje definitivo. Ya estás concretando. Etapa 8, integración. Esta etapa de integración se puede aprovechar como un ensayo general. Le pides a cada niño que explique sus producciones a sus compañeros y a la profesora.
También explicas que se necesitarán acuerdos con la profesora para invitar a otros grupos o a padres de familia, que se tiene que poner una fecha, que se deben de decidir las estrategias de difusión. En la fase 3, que es la última, ya viene la parte de la difusión en la etapa 9. Como todavía en este instante en que ustedes están haciendo el proyecto no se lleva a cabo, entonces ponen la parte proyectada, es decir, a qué horas ustedes creerían que sería lo más conveniente para llevar a cabo la exposición y para que lleguen los papás, cómo manejarán la afluencia de los padres, qué niños van a participar, si van a participar todos, cuánto durará la participación de cada niño, de qué hora a qué hora estará abierto el evento. Y por supuesto ahí pueden agregar más cosas en cuanto a cómo se dio a conocer el evento o cómo se dará a conocer el evento y qué respuesta se espera de los padres. Y en la etapa 10, que son consideraciones, la van a dejar vacía porque todavía no saben qué impacto generó el proyecto. No saben ustedes si es viable o no llevarlo al siguiente semestre ya como un plano comunitario, y de esa manera habría que agregarle cosas. Lo que sí es importante aquí es diseñar y adjuntar los instrumentos de evaluación. Asegúrense de que los criterios realmente estén ayudando a evaluar la efectividad del proyecto. Cuidado con esto, es decir, si lo que quieren es fortalecer el autoconcepto, por supuesto que van a tener que poner indicadores en cuanto a que el niño identifica quién es él, cómo es él, lo que le gusta, lo que no le gusta. Dirán además si el niño tuvo una participación colaborativa, si las actividades que se aplicaron fueron las adecuadas para el desarrollo de ese autoconcepto, si hubo o no respuesta de los padres de familia, si la exposición fluyó correctamente. Es decir, vamos a hacer instrumentos que nos permitan evaluar todo el proyecto.